la gratitud. San Lucas capítulo 17, versículo 11 al versículo 19. Lo comparto porque creo que tendrá lugar ahorita y en todo lo que estamos viviendo. Es un texto acerca de la gratitud, la curación de los 10 leprosos de parte de nuestro Señor. Entonces, vamos a escuchar el texto y a partir de ahí reflexionamos. Más que nada en torno a que aquello que pueda de pronto escuchar uno, que esto no provoque el desaliento jamás, sino que al contrario comprendamos lo que la otra persona está viviendo. Pero bueno, leo el texto bíblico para poder compartirlo. Perdón, aquí ya, es que son hoja de papel cebolla, como le llaman. Entonces, vamos a hacer la oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada. Queremos pedirte que nos concedas tu bendición. Gracias, Señor. En ocasiones el cansancio se puede manifestar. Sabemos que aún terminando esta jornada tenemos cada uno, cada una diferentes actividades de la cierre de nuestro día, este bendecido día que tú nos das. Gracias por todo aquello que hemos vivido y sobre todo gracias porque tú eres aquel que nos das todo, de quien proviene todo bien. Gracias porque tú nos enseñas también a ser agradecidos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De camino a Jerusalén pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, digamos que coincida con que sea un samaritano aquel que es agradecido, pues Dios nos lo regala, sobre todo habiendo tenido en la tarde la meditación también en torno al buen samaritano. Es un regalo que el Señor nos concede. En la mañana, esta reflexión larga. Hoy dirigimos la mirada en torno a lo que significa la gratitud de la persona. Quisiera que percibieras que hay dos verbos. Ya hemos hablado sobre el tomar, el recibir y el dar. Hay quien da por dar, hay quien da por recibir, hay quien recibe por recibir y hay quien recibe para dar. Hoy quisiera que pudiéramos ubicar que también hay dos verbos que son la visión que tenemos en torno a nuestra vida, que es el verbo tomar y el verbo recibir. Pareciera que entre tomar y recibir no hay ninguna diferencia, pero la diferencia abismal se manifiesta sobre todo en las actitudes cotidianas. Digamos que el tomar es un acto mecánico. Yo estiro mi mano y tomo aquello que se me acerca. El tomar, digamos, al final de cuentas, es una acción mía, porque yo soy el que estoy tomando. Tú dirás, sí, también el recibir, sí, pero el recibir implica que alguien me está ofreciendo. Es distinto el tomar y el recibir. Si acaso aquel que va tomando las cosas en la vida tendrá que sentirse, y lo digo no desde la perspectiva cristiana, sino a veces del olvido de nuestro sentido cristiano. La gente se siente suertuda porque estuvo ahí donde pudo tomar aquello que tomó. La gente se siente que fue afortunada y hay no pocos que a veces hasta mezclan esto con cuestiones, digamos, extrañas sobre una especie de magia, una especie, digamos, de
actitudes poco creyentes. La persona dice es que soy favorecida, es que soy afortunado, es que mi karma, o sea, mil cosas que se olvidan totalmente de lo que significa el recibir en la vida. Acuérdate que te decía que la oración por excelencia en el pueblo judío es la veracá, que es la acción de gracias. Es la acción de gracias, la excelencia. Lee Lucas 22, en la Pascua, la noche en que Jesús iba a ser entregado. Lo que hace es toma pan, da gracias y después de rezar los salmos de la veracá, salmos de acción de gracias, entonces parte el pan, entonces toma el cáliz con el vino y nos da su sangre preciosa. Pero lo que está haciendo es tomar todas esas series de salmos en torno a la acción de gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la vida debe percibirse como un recibir. Y esa es la diferencia entre quien toma y quien recibe. Quien toma, pues, ¿qué tiene que decirle al otro? Al final de cuentas, estuve donde tenía que estar y en el momento en que tenía que estar ahí. Pero quien recibe, si el que toma piensa que tomar es un acto mecánico, el que recibe sabe que el recibir es un acto del corazón de alguien que nos ama, que nos quiere, que nos ofrece aquello que está a nuestra mano. Hay tres cosas que se necesitan para poder cambiar la perspectiva de vida. Primero, hace falta que haya sensibilidad. Hoy falta sensibilidad. Segundo, después de la sensibilidad hace falta valoración. Y cuando la sensibilidad se une a la valoración, entonces viene la gratitud, el agradecimiento. Digamos, la sensibilidad es que nuestros ojos estén abiertos. Como dice el Señor, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Si no vemos lo que nos conviene y no oímos lo que nos conviene. O sea, al final de cuentas, la sensibilidad a veces es una sensibilidad selectiva. Si solamente vemos las cosas malas, se nos olvida ver tantas cosas buenas que hicieron por nosotros. ¿Qué es lo contrario a alguien sensible? Las mismas palabras lo dicen. Quien es sensible es alguien que está, digamos, con los sentidos a flor de piel, digamos, esa sensibilidad son los sentidos en esa capacidad de ir captando los ojos para ver, los oídos para escuchar, la palabra, el olfato, el tacto. Lo contrario a la persona sensible es la persona insensata. O sea, ¿qué es el insensato? El que no entiende y no le hace caso a sus sentidos. Ese es el insensato. Somos insensatos aquellos que no somos capaces de ver lo que tenemos que ver y de oír lo que tenemos que oír. Insensatos. Hay otra palabra que traduce esta palabra de insensato, que es la palabra necio, que es formada de dos términos latinos. Scio. Scio significa conocer. Decíamos aquel texto de Pablo, scio enim qui credidi, sé en quién he puesto, conozco en quién he puesto mi confianza, le escribe a Timoteo. Entonces, el necio es el que pareciera no conocer. Caray, ¿cómo eres necio? O sea, ¿qué no estás viendo lo que tienes que ver? ¿Qué no oyes lo que tienes que oír? Porque eres necio, porque eres insensato. Bueno, la gratitud empieza con la sensibilidad y después viene la valoración. Cuando uno es sensible, entonces de pronto al abrir los sentidos uno dijera, caray, todo lo que se están esforzando. Y entonces uno empieza a valorar los desvelos, los esfuerzos, los sacrificios, los ahorros, todo aquello que hicieron por nosotros. Recuerda, y quizás sea lo más lamentable que nos encontremos hoy en día, que aquel que no valora nunca agradece, así pudiera ver en el palacio, vivir en el palacio de un rey. Aunque viva en el palacio de un rey, si no lo valora, nunca lo va a agradecer. ¿Tú conoces esa historia? Así tuviera el plato más suculento en su mesa, si no lo valora. Así tenga los zapatos o el calzado de una buena marca y cómodo, de buena calidad. Así fuera un lugar paradisiaco que sus papás con tanto amor le ofrecen.
es alguien insensato y alguien que no valora y por lo tanto esa persona nunca va a decir gracias, nunca, nunca. Porque el movimiento de la gratitud es primero en la sensibilidad, después en el conocimiento, digamos, la valoración y después la gratitud. Este capítulo 17 del Evangelio de San Lucas se complementa o es paralelo al texto de Segunda de Reyes capítulo 5. Aquí hay una persona convertida, pero la conversión más hermosa que hay, una conversión a la gratitud. Si tú lees Segunda de Reyes capítulo 5, cuando Eliseo cura a Naamán, no lo cura, le dice que se vaya a bañar, le dice que vaya y hace, pues se ríen de él y él dice, bueno, pues si he hecho tantas cosas, ¿por qué no vaya a hacer esto que me está pidiendo el profeta? Pero bueno, quiso darle todo al profeta y él se negó y dice, bueno, déjame, me llevo unos sacos de tierra. Pero bueno, ahí hay un conversos a la gratitud, que es la mejor gratitud. Hay una oración que dice 4 verbos. Primero, agradecer, bendecir, rezar y hacer lo mismo. Aquella oración yo me la encontré un día bajo el cristal del escritorio de un compañero del seminario. El seminario tenía los escritorios que con mucho sacrificio el pueblo de Dios nos ofrecía. Los tenían una cobertura con un vidrio que protegía la madera para que no se rayara y pudiera durar, no para un sinvergüenza, sino para todos los que pudieran ser llamados a la casa de formación. Y bajo ese cristal había, digamos, alguna imagen de nuestro Señor, un texto bíblico, una frase motivacional. Y te comparto esta frase, son 4 verbos. Dice aquella frase: agradece a quien te ayudó, bendice a quien te enseñó, reza por quienes te hicieron el bien y tú haz lo mismo. 4 verbos. Agradece a quien te ayudó, bendice al que te enseñó, reza por quienes te hicieron el bien y tú haz lo mismo. Creo que ese es un camino de vida cristiana. Agradecer, bendecir, rezar y un día hacer lo mismo. Agradecer a quien nos ha ayudado, bendecir al que nos ha enseñado, rezar por quienes nos han hecho el bien, la gente benévola, la gente buena con la que nos topamos. Lo menos que podemos hacer a esa gente que nos ha hecho el bien es elevar una plegaria por ellos. Pero si tú agradeces, si tú bendices y si tú rezas, te toca hacer lo mismo. ¿Por qué esta meditación en torno a lo que significa la gratitud? Porque la proporción entre la gratitud y la ingratitud lo presenta hoy el Evangelio. La proporción es entre 10 y 1. 10 son olvidadizos de lo que haces por ellos. O 9. 1. Solamente 1 entre 10. Fíjate la gran desproporción. Mientras que 9 son ingratos o somos ingratos, solamente 1 agradece. Y te digo esto para que vayamos, digamos, nuestro camino lo continuemos. Ya en la tarde te presentaba esos números que ya tú conoces y los iremos actualizando y los iremos refrescando. Pero habrá quien te llame para reclamarte y regañarte, pero no te van a llamar para decirte gracias. Pero no estamos para eso. Santa Catalina de Siena, en torno a este capítulo 17 de San Lucas, versículo 11 al 19, dice algo hermosísimo, pero muy severo. Dice Santa Catalina de Siena que en estos 10 leprosos de Lucas 17, en todos hay curación, pero hay quien tiene una curación mayor. Y yo le agregaría a Santa Catalina de Siena, aunque ella es doctora de la iglesia, un elemento que está en el versículo 19. Pero déjame primero te digo lo que ella dice. Dice Santa Catalina de Siena que en este pasaje 10 personas fueron liberados de la lepra del cuerpo y solamente uno fue capaz de acercarse a Jesús para liberarse de la lepra del alma. Sí, el alma está enferma cuando no es agradecida. Los 10 fueron sanados de su cuerpo, pero solamente uno recibió la salud de su alma porque agradeció. Y ahí el versículo 19 lo dice de forma hermosa.
¿Tú qué escogerías si yo sé que estoy hablando con personas de iglesia? La salud, sí, qué bueno. Pero ¿qué no tú y yo aspiramos a la salvación? O sea, aparte de la salud, la salvación. Los términos son los mismos, la salus. La salus es la salud del cuerpo y la salus es la salud del alma. Pero fíjate lo que dice el Señor, levántate y vete. Tu fe te ha ofrecido la salvación. Le fue bien. Los demás no escucharon esto de Cristo. A este 1 de 10 recibió lo más grande, aquello a lo que aspiramos, por lo que luchamos, por lo que vivimos, por lo que aspiramos, por lo que nos desgastamos. O sea, aspiramos a vivir la salvación. ¿Y qué es lo que obtiene la salvación? La gratitud. Sea agradecido. La veracá. Agradécele a Dios y Él te ofrecerá la salvación. Él. Por eso te digo, creo que en este momento, junto con lo que venga los demás días, tú te des cuenta la desproporción. O sea, te van a llamar para decirte, es que llamé y esto es mentira y que te van a decir mil cosas. Adelante, sin problema. Tú mantén la calma, mantén la cordura. Porque así es este mundo, te decía, el Señor lo presenta. Hay una desproporción de 10 a 1 o de 9 a 1. Desgraciadamente, este es a veces el escenario que se vive en nuestra propia familia. Y ojalá nosotros fuéramos más agradecidos. Quiero ahora sí concluir con esta icono, con esta imagen hermosa. Sé que se va a convertir en una imagen que tú vas a guardar con mucho cariño. Incluso considero que se va a convertir de las imágenes más devocionales a la del otro que tú lado. vas a tener en tu propia vida. Solamente te pido que la contemples. Contempla la imagen y yo voy a ir haciendo una descripción que escribí un día para compartírtela porque creo que hay una meditación iconográfica, digamos. Los iconos, las imágenes, son mensajes del Evangelio y tú vas a darte cuenta de que el texto del Deuteronomio 26 que meditamos también, aquel que ha escuchado, que ha visto el dolor de su pueblo, ese Dios que ve y ese Dios que oye, ese Dios que no es insensible, ese Dios de la historia se manifiesta a través de este mosaico bizantino, se le llama el Pantocrator, el creador de todo. Cristo es el Pantocrator, Él es el creador de todo. No sé, David, a lo mejor la imagen, si pudiéramos hacerla un poquito más reducida, porque tiene el icono algunos elementos que puede o que deben ayudarnos, sobre todo en la contemplación. Sé que la eficientamos, sobre todo para poder contemplarla, pero créeme que cada elemento de este icono tiene tantos elementos y estoy seguro que algún día en que te toque dar algún tema, vas a tomarla para decirle a alguien, mira, te leo un texto de la palabra de Dios, pero esta imagen también te dice tantas cosas en torno a la palabra de Dios. Esta imagen, te digo, es una imagen bella. Por desgracia, una gran cantidad de estas imágenes, como son en lo que era el antiguo imperio bizantino, recuerda que el último reducto del imperio, mientras David pone la imagen, hago algún comentario. El último reducto del imperio romano fue la Gran Constantinopla. Digamos, aquella ciudad, gran ciudad que está en los límites de Europa, entre lo que era la Gran Constantinopla, lo que hoy es Estambul, y lo que es un lugar llamado Kadosh, que se llama en el Asia Menor, hay un mar que se llama el Mármara. Muy bien. El Mármara es un río sumamente frío. Ya después te comento una anécdota sobre ese río. Pero bueno, ahora contemplamos, gracias a Jaito, ubico que
que lo que hiciste fue algo bondadoso, pero ahora ubicaremos la belleza de esta imagen. Te pido la contemplas, yo mientras tanto te comparto. El Pantocrator. Hoy pidamos al Pantocrator que nos comparta sus ojos para ver aquello que no hemos sabido contemplar. El Pantocrator es en nuestra vida cristiana, Cristo. Y en el arte religioso es una forma de representación de Jesucristo que tuvo su origen en el arte bizantino y románico. Pantocrator significa todopoderoso. Es un Pantocrator. En el Pantocrator destacan sobre todo sus ojos enormes, ojos enigmáticos. ¿Cómo podrían pintar la soberanía del Hijo de Dios? La majestad abrumadora de su divino rostro. ¿Qué elementos colocar como el más significativo? Los artistas bizantinos encontraron una solución. Consiguieron en sus bellas imágenes invertir la relación normal existente entre una obra de arte y los espectadores de la obra de arte. Los espectadores en un museo, y en este caso en la imagen, más que observar, los espectadores de este Pantocrator se sienten observados. Se experimentan atravesados por la mirada de sus ojos hermosamente inabarcables. Ante el Pantocrator habría que potenciar infinitamente aquella sabia advertencia de Antonio Machado. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas. El ojo que ves es ojo porque te ve. Se trata de alguien que lo ve todo, que escruta hasta lo más íntimo de las conciencias. ¿Quién se atrevería a desafiar su mirada? Según la regla del protocolo cortesano, estaba prescrito bajar los ojos cuando se cruzaba con el emperador. Recuerda que el ángel le dice a la Virgen María que ha encontrado gracia ante los ojos de Dios. Qué hermosa expresión. Sé que no viene ahí escrito, pero te lo comparto. Eso es lo que le dice el ángel. Jaire que Jaritomene, has encontrado gracia ante los ojos del Altísimo. Sostener la mirada ante el soberano hubiera sido un acto de insolencia. El artista lo sabía. El artista completó después con una capa homogénea de oro el resto del ábside, en donde se había plasmado al Pantocrator, como una aureola compacta en torno a la cabeza de Jesucristo. Era una forma de insistir en el mismo simbolismo. El oro, en su intenso brillo, emulaba el resplandor del sol y vendría a confirmar la prohibición de mirar, para que así ante el Pantocrator el fiel cristiano simplemente se dejase mirar por él. Tú lo sabes, el sol trata de tener la mirada ante el sol, trata de sostenerla. Los artistas se encontraron con ese fondo en oro diciéndote, atrévete a mirar el sol. En la medida en que nos es dado contemplar ese rostro majestuoso, debemos adivinar cuál fue la idea que el autor quiso plasmar. El rostro tiene unos ojos enteramente simétricos, exentos de toda irregularidad. La perfección geométrica de los ojos aspiraba a representar el concepto global de la perfección. En esos ojos perfectos solamente cabe una expresión abstracta, tan abstracta como un atributo divino. No obstante, la perfección de los ojos del Pantocrator se ubica en una clara referencia a unos oídos levemente más pequeños, tú puedes contemplarlos, y usualmente medio encubiertos por su generosa cabellera. Pero sobre todo, esos enormes ojos contrastan con unos labios pequeños, desproporcionados notablemente en referencia a la dimensión que tienen los ojos. Los oídos más pequeños bien podrían referir tanto la capacidad de escucha que posee Dios al ver nuestras necesidades. Recuerda aquello que dice Mateo 6:8, que antes de que oremos, el Padre ya conoce lo que le vamos a pedir. Así como una clara alusión a un Dios que dice cuando ores, métete a tu habitación
Cuando ores y dice Dios que ve lo secreto, efectivamente los ojos dicen, yo veo los secretos de tu oración y sé recompensar atendiendo aquello que contemplan mis ojos. La boca diminuta del Pantocrátor está en una clara referencia a un elemento inseparable del ícono. La boca pequeña está unida al texto de la escritura que se encuentra el Evangelio de San Juan en sus enormes manos y alargados dedos. La imagen nos invita a percibir, ojo, ¿quieres saber lo que Jesús te habla? Lee el Evangelio. En el texto sagrado está todo aquello que Jesús nos quiere decir. ¿Quieres que te hable? Ahí está el texto del Evangelio. Es el tiempo del ver en nuestro camino. Y es el tiempo de que también nosotros aprendamos a escuchar con los ojos, recibiendo de una mano de Cristo la Sagrada Escritura y recibir de la otra mano ¿qué? La bendición. Dicen que esa mano con el dedo, los dos dedos, manifestando la naturaleza humana y divina de Cristo que nos bendice, es esa mano. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento para nuestra vida? Su palabra y su bendición. Por este día, te invito a que ejercites más la vista que el oído y el habla. Practícalo con tu familia, haz el intento. Si te das cuenta cómo se puede escuchar por medio de los ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, puedes abrir la cámara, David. Por eso quizá ya les había anunciado, preanunciado y prometido y que había toda una enseñanza fuerte en torno a este ícono. Fíjate toda la riqueza, toda la belleza. Los artistas no hacían ni hacen las cosas por hacerlas. Los artistas son sobre todo comunicólogos. ¿Te acuerdas de aquella expresión de Archibald MacLeish, el poeta, que dice que impacta más la imagen que la palabra? Por ello, aquellos que en la iglesia tenemos un Cristo crucificado, deberíamos leer ahí el texto de Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo único. Dice, ojalá abriéramos los ojos, porque allí está escrito este texto que es el evangelio de los evangelios, como lo he referido. Pero bueno, creo que estamos en este momento. Yo sí reitero, y yo quisiera, digamos, más bien dar fluidez ya a la conclusión de la jornada. El emperador Constantino XI invitó a que la gente rica cooperara. No cooperaron. Total, vino la invasión del Imperio Otomano y cuando estaba el incendio, la muerte, la sangre, los llantos, fueron a llevarle al emperador Constantino XI o XI, llamado Paleólogo, los cofres con los tesoros, diciéndoles, compra todo el armamento que puedas comprar para que nos defiendas. Y entonces dice Constantino XI, llamado Paleólogo, dice, puesto que no pueden vivir sin sus tesoros, muéranse entonces con ellos. Te digo por qué esa frase es tan fuerte. Y es aquello que no hemos entendido. Puesto que no quieren vivir sin sus tesoros, muéranse entonces con ellos. Y entonces terminó la gran Constantinopla, y quizá lo más doloroso, por eso mi alusión. Esta imagen del Pantocrátor terminó con una cobertura de cemento y de yeso, como muchas de las iglesias bizantinas ortodoxas, porque lo fueron recubriendo, obviamente por sus conceptos religiosos, los musulmanes en aquel imperio otomano. Este Cristo hermoso, majestuoso, el Pantocrátor, terminó bajo una mezcla de cemento y pintura, bajo, digamos, esa cobertura. Gracias a Dios hoy han recuperado estas imágenes y la verdad yo creo que es de las imágenes que tú
puedes ver y terminar y saber, me voy en paz. Pero bueno, hasta ahí. Como voluntarios o con una cara de las personas, sino que vean que Jesús es el que está respondiendo a su necesidad, que si le da de comer a los pajaritos y de vestir a las flores, pues que no va a ser por ellos. Entonces, que no se sientan solos y ahí está, ahí estamos. Qué bueno, Brenda. Excelente, excelente, Brenda. Gracias. Yo recibí llamadas de Puebla, muchísimas, de Irapuato, de Veracruz, de Tlaxcala. Las de Veracruz que recibí incluso es de gente originarios de la región por sus apellidos, con dificultad para manejar el español, pero finalmente pude llenar la información y pues no recibí ninguna de Jalisco, nada más para confirmar si ya se les iba a enviar una despensa, pero no para ningún pedido. Y pues la mayor satisfacción fue que en estas 2 semanas que tengo apoyando, hoy por primera vez he recibido donativos. No, siempre habían sido solicitudes de apoyo, más no de donativos, y pues estoy muy contenta porque hoy me tocaron 2 donativos. Qué bueno. Así fue.